Bienvenidas y bienvenidos al vídeo de la pieza del mes del trimestre de marzo, abril y mayo de 2022. Yo soy Ander Prieto y os voy a presentar este armario que tenemos aquí. Antes de empezar con el análisis detallado de la pieza, vamos a poner un contexto general, no solo para entender la estética y la función de este armario, sino también para comprender los puntos de vista desde los que lo vamos a analizar. Comencemos con la llegada de Carlos III a España, o mejor dicho, con el comienzo del reinado de Carlos III, ya que es una época en la que empiezan a reducirse los encargos de muebles para los ambientes cortesanos, ya que la clase burguesa está en un auge político, social y económico, y los encargos de los muebles incrementan en estos ambientes. Con lo cual, ya que estos muebles estarán destinados para palacetes urbanos y viviendas de pisos, se reducirán las dimensiones. De todos modos, no se pierde nunca el sentido estético y artístico, ya que estos muebles serán un reflejo del prestigio social de esta clase y, por tanto, cumplirán una importante función. Reciben influencias de varios países y esto será una constante durante todo el siglo XVIII. Con predominio de modelos franceses, ingleses e italianos, sobre todo en el caso de este armario. A principios de siglo es el estilo francés, también llamado el estilo Luis XV, el que más éxito tiene, ya que es un estilo que rehuye de la excesiva opulencia y monumentalidad de los muebles de Luis XIV y este mobiliario se acomoda más a las proporciones humanas. De todos modos, nunca se pierde ese refinamiento propio de lo francés, así como algunas decoraciones de temática vegetal. De todos modos, todo esto, digamos que a medida que va avanzando el siglo, se dará con menor profusión, eso sí, nunca se pierde. Otra influencia que entra con mucha fuerza es la inglesa, sobre todo teniendo en cuenta el sentido utilitario del mobiliario inglés y se incluyen muchos elementos prácticos como cerraduras o tiradores y eso también irrumpirá con mucha fuerza en nuestro mobiliario. En cuanto a la decoración, es el japanese, el que más destaca, que es una imitación de las chinerías, aunque tampoco destacará sobre todo por su decorado, este mobiliario inglés, y de hecho, por ejemplo, en el estilo Reina Ana, destaca sobre todo por la ausencia de la decoración tallada y sobre todo por centrarse en el sentido práctico de los muebles. Y finalmente, no podemos olvidar la influencia italiana, que ya viene de muy atrás, desde el siglo XV ya hay intercambios muy directos con las artes decorativas italianas. Pero bueno, para no alargarnos en este vídeo, vamos a dar el salto ya al siglo XVIII, cuando entran influencias sobre todo desde Roma, desde Liguria, el Piamonte y Nápoles. Y es una vez más con el anteriormente mencionado Carlos III, con el que entra sobre todo esta influencia, ya que hasta 1759, que es cuando entra en España, había sido virrey de Nápoles. Además, con él se dieron los descubrimientos de Pompeya y Herculano, que es además cuando surge toda la corriente neoclasicista, por lo que es también cuando se insertará en el panorama español. Esta corriente cogerá mucha fuerza ya en la época de Carlos IV, que es ya cuando la academia prácticamente domina todas las artes y quiere imponer ese estilo único basado en la pureza clasicista. Todas estas influencias las veremos claramente en los armarios, que es la disciplina o el género que vamos a estudiar ahora. Y en estos armarios se amalgaman todos esos ecos extranjeros con las tradiciones locales, como lo veremos aquí también. Y en cuanto a los materiales, se utilizan los locales, los que más comunes eran en la zona, como por ejemplo en el caso del Levante, que es de donde procederá esta pieza, se utiliza sobre todo la madera de pino. Así que, dicho esto, ya vamos a empezar con el análisis detallado de nuestra pieza del mes.
se refiere, se trata de una producción valenciana del último cuarto del siglo XVIII. De todos modos, como no tenemos documentación original de esta pieza, no la podemos fechar en un año exacto, pero sí dar una datación aproximada. Además, teniendo en cuenta sus dimensiones, su calidad y también sus características formales, podemos afirmar que no se trata de una producción cortesana, sino de una pieza que pertenecía a una familia burguesa de la localidad valenciana. Así que comencemos ya con la descripción de la pieza y bueno, me gustaría empezar por las corrientes artísticas que se despliegan, que bueno, son lógicas en el periodo cronológico en el que esta pieza se produce, ya que bueno, justo en este último cuarto del XVIII todavía no se ha perdido toda la raigambre rococó que venía desde las décadas anteriores, pero ya empieza a irrumpir la naturaleza neoclásica que también podemos ver en este armario. En decoraciones como las líneas curvas del copete, también en el quiebre que vemos arriba del todo, con ese torneado de pera colocado para darle mayor plasticidad al conjunto, y también teniendo en cuenta estas decoraciones decoraciones vegetales de múltiples colores, además de esta decoración que tenemos aquí vertical en el montante del armario. Podemos decir que todo esto responde a esa tradición decorativa del último barroco, pero también tenemos que tener en cuenta que el neoclásico no descarta la mayoría de estas decoraciones, ya que aunque según esta corriente se prima la geometría y esa pureza de las líneas, no se descartan estas decoraciones como la inserción de algunas líneas curvas o incluso las decoraciones vegetales que, dispuestas geométricamente, aún continúan. En el cuerpo bajo también vemos estos rombos de aquí con puntitos por dentro que destacaban sobre todo en la Francia de los años 60 esta parte baja también está bastante decorada, por lo que una vez más tenemos ese carácter, digamos, un tanto barrocizante en cuanto a la decoración, pero si tenemos en cuenta todo el conjunto, vemos que las líneas rectas son mayoritarias, también el armario se apoya sobre un zócalo totalmente vertical, por lo que, digamos que tenemos esa mezcla de ambas corrientes que en este siglo XVIII se entremezclan, ya que los ebanistas de esta época estaban todavía acostumbrados al decorativismo rococó, pero estaban adecuándose también a todos esos ecos clasicistas que ya se instauran en este último cuarto de siglo. Y en cuanto a los elementos prácticos, vemos ya aquí estas cerraduras, además de las asas metálicas de los laterales, que además respondían a ese carácter de mueble transportable y facilitaban todos los movimientos que se tuvieran que hacer, ya que ambos cuerpos eran separables. También mencionar, como hemos dicho antes, que la inclusión de las cerraduras pueda responder a un carácter inglés, ya que fue en estos muebles en los que se empezaron a incluir este tipo de elementos. Otro de los aspectos que también he tratado en esta introducción histórico-artística ha sido la inserción de modelos que se dieron sobre todo en el siglo XVIII en el mobiliario español. En el caso de este armario, sobre todo, debemos tener en cuenta la influencia italiana. De hecho, es importante conocer también la procedencia de este armario, como puede ser la ciudad de Valencia, ya que ya desde el siglo XV la corona de Aragón estableció estrechos intercambios con Italia, especialmente con Venecia, ciudad que tenemos que tener muy en cuenta para analizar esta pieza, puesto que en este armario vemos un claro ejemplo de las lacas pobres procedentes de Venecia, que se trataba de una imitación de las ricas lacas orientales y de hecho era un barniz que se le aplicaba a la superficie de madera y le dotaba de un aspecto homogéneo y satinado, además de protegerlo de ataques de ácidos.
Esta técnica consistía pues eso, en esa imitación oriental que sobre todo se popularizó en el siglo XVIII. Y bueno, esto podemos verlo además en el tono general del fondo, también en cómo se tratan las decoraciones de las flores, las cuales bueno, vemos de manera muy similar en la Venecia del siglo XVIII. Tenemos que señalar, de todos modos, que las lacas pobres ya están en decadencia en la época en la que este armario se realiza, pero también es verdad que bueno, ya para cuando se exporta toda esta tradición de las lacas pobres a Europa, en Venecia ya ha tenido su éxito, ya bueno, prácticamente todas las casas burguesas tienen su mueble con esta imitación, y en Europa digamos que todavía está en crecimiento. Por tanto, también esta aplicación de las lacas pobres o de las lache povere, como sería en italiano, también responde a esa tradición rococó que viene arrastrando la estética de este armario, por lo que bueno, podríamos también atribuirle esa denominación de barochetto que se le da sobre todo a las artes decorativas italianas para denominar a esos muebles que ya bueno, se aproximan a la pureza neoclasicista, pero que aún no han perdido el decorativismo del último barroco. En cuanto a otros elementos, también en el copete podemos encontrar una influencia italiana, ya que en varios muebles de esta época, y una vez más en los muebles de la tierra del Véneto, también vemos copetes curvados y con quiebres, aunque bueno, esto también lo vemos en otras tierras, por lo que esta influencia no es tan clara en este elemento, como podría ser en el zócalo, que también encontramos en varios armarios del Véneto, pero en otros muebles valencianos de esta época también lo encontramos incluso en anteriores, por lo que también podría responder a una tradición local. Y en cuanto a otras influencias de otros países, también encontramos la francesa, sobre todo en las decoraciones de los ramilletes y con especial atención en las flores rojas que tenemos aquí, que son además las que más llaman la atención. Finalmente, la influencia inglesa la encontramos sobre todo en los elementos prácticos, ya lo he mencionado antes, como puede ser la inclusión de estas cerraduras, y también podríamos aplicar esa ausencia de decoración al estilo Reina Ana, que bueno, destaca en este armario, mejor dicho, la ausencia de decoración tallada. De todos modos, esto también se puede deber a esa naturaleza clasicista que este armario destila, si tenemos en cuenta que, según estos preceptos, debían mantenerse, digamos, un orden y una proporción que mantuviera esa contención y, por tanto, no veamos tanta decoración tallada. Todos estos elementos extranjeros se conjugan con elementos de tradición más local, como puede ser el tratamiento o mejor dicho, la pincelada de estas decoraciones, más adecuadas a la decoración de la fábrica de Manises, y también al tratamiento del hierro, que también se le atribuye a una tradición más local. Ahora mismo en la exposición del museo se expone un poco de vajilla de Alcora, por lo que podría responder a una función de alacena, pero teniendo en cuenta prácticamente todos los aspectos de este armario, lo más seguro es que la función original fuera de librería, por lo que deberíamos clasificarlo dentro de una categoría de armario-librería. Para ello podemos fijarnos en este cierre con red de alambre en el cuerpo superior, muy al modo de las estanterías, o mejor dicho, de los armarios de la biblioteca del Escorial, además de la disposición de los estantes y también de la profundidad del armario, que se adecuaba perfectamente a la colocación de libros de tamaño mediano, muy destinados a la lectura, que es en el siglo XVIII cuando se populariza.
Esta apertura de la superficie permitía que el espacio interior fuera visto, pero también ventilado, aunque es cierto que estos libros solían estar cubiertos con una cortina para protegerlos del polvo, por lo que tampoco es que se pudiera ver mucho del interior. Y finalmente, el último aspecto que trabajaremos muy brevemente va a ser la que atañe a la calidad técnica y también a la construcción de este armario. Este armario es claramente reflejo de la tendencia que se dio en el mobiliario burgués de finales del 18, cuando se primó más, la apariencia o la gracia estética por encima de la calidad técnica y también la calidad de los materiales. En el cuerpo superior vemos que el interior está recubierto por un papel pintado, lo que no permite ver de qué está hecho el armario y de qué manera se disponen todos los tablones de madera. Pero, aunque ahora mismo no vayamos a poder verlo, el interior del cuerpo bajo, tiene puertas macizas por lo que no podemos ver su espacio interior. Sí que es notorio cómo está realizado el armario consiste en una juxtaposición de tablones de madera, en este caso de madera de pino, sin ningún tipo de adhesión ni anclaje, por lo que se demuestra un poco la mediocridad técnica de la pieza, sin olvidar que en líneas generales presenta una calidad relativa, que además es reforzada con toda esta policromía exterior que dignifica el aspecto general del armario, como podemos ver aquí en este lateral, con marmoleados que además responden a una tendencia claramente neoclasicista, y también, como hemos explicado antes, en las lacas pobres de toda esta parte frontal. Este aspecto que hemos trabajado responde claramente al concepto del gusto, que en el siglo XVIII sufre varias transformaciones. En este caso, en el mobiliario ajeno a la corte, como hemos dicho, se prioriza esa apariencia, esa estética del mueble por encima de la calidad técnica y constructiva, además de esa calidad de los materiales. Este concepto del gusto está directamente relacionado con la moda y por tanto con el prestigio social que debemos tener totalmente en cuenta en el análisis de este armario, ya que estos muebles, además de responder a una función utilitaria, eran también muestra de un prestigio social que no podemos negar a la hora de estudiar todos estos muebles burgueses del siglo XVIII. En conclusión, como hemos tratado en todo lo que he dicho anteriormente, queda bastante claro que a la hora de estudiar los muebles debemos trabajar varias perspectivas, todas esas que respectan al estilo o a las corrientes artísticas, todas aquellas que también conciernen a los modelos extranjeros que en el mobiliario del siglo XVIII en España son indispensables analizar. También en lo que respecta a la tipología del armario y finalmente a cómo se relaciona su técnica constructiva con lo que se quería transmitir o lo que se pretendía mostrar dentro de este ambiente burgués. Con lo cual todas estas perspectivas están interconectadas entre sí y no podemos entender la una sin la otra, por lo que debemos juntarlas todas, aunque también trabajarlas en orden para que su comprensión sea adecuada. Finalmente, me gustaría también decir que todo este mobiliario debe de ser analizado con una perspectiva histórico-artística que, aunque parezca evidente, no es tan común, ya que el mobiliario, sobre todo el ajeno a la corte, ha sido contemplado la mayoría de veces como una expresión más de artesanía
que como arte. Y también debemos poner en valor la labor de los ebanistas, que además a partir de la segunda mitad del 18 digamos que experimentan un florecimiento, surgen ebanistas de mucha calidad, tanto en la corte como también en los focos periféricos, por lo que también debemos posicionarlos como incluso artistas, ya que se adecuaban a todas las corrientes artísticas que se movían en esa época. Y además, en el caso del mobiliario, ya que era, digamos, una disciplina más perecedera, todos estos cambios se ven con mayor celeridad y por tanto son incluso mayor exponente, mayor reflejo del arte que en ese momento, que en un momento determinado de la historia era predominante, incluso más que en disciplinas como, bueno, las que todos conocemos como la escultura, la pintura o la arquitectura. Por lo que este armario presenta varias corrientes artísticas, varios modelos extranjeros y que también responde a una función utilitaria y a una función social, debemos estudiarlo desde una perspectiva histórico-artística, como hemos intentado hacer en el caso de esta pieza. La celebración de esta pieza se relaciona con los Días Europeos de la Artesanía y la voy a presentar aquí mismo en el museo los domingos 27 de marzo, 3 de abril, que es uno de los Días Europeos de la Artesanía, y el 8 de mayo a la 1 de la tarde. Podéis inscribiros en el correo que os dejaremos por aquí. Y dicho esto, bueno, nos veremos con las siguientes piezas del trimestre, con otros participantes, y espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho.